Por otro lado, Elise se presenta ante sus demás compañeros. Estos dudan que si ella podrá aguantar, pues se dice que es la hija de un noble. Enseguida, el Dr. Graham le dice a la prota que se mantenga alerta, pues pueden llegar pacientes heridos en cualquier momento. Luego, le dice a Hans que le muestre el lugar a la prota, porque él tiene que ir a una reunión. Pero él duda por dentro si en realidad servirá para eso y sospecha que cuando ella vea sangre se va a desmayar. Después, Hans le dice a la prota que ellos, los aprendices, hacen un diagnóstico rápido y enseguida informan a los doctores, quienes se encargan de tratar a los pacientes. Elise piensa que ese sistema es muy parecido al que tenía urgencias. Enseguida, llegan a un lugar donde se tratan a los pacientes con heridas externas y están los instrumentos quirúrgicos. Llega una chica avisando la llegada de un paciente, por lo que Hans le dice que lo traiga inmediatamente. Resulta que el paciente tiene dificultad para respirar, por lo que Hans ordena que traigan el desfibrilador y llamen al Dr. Graham. El desfibrilador es un aparato que aplica descargas eléctricas para restablecer el ritmo cardíaco de una persona. En esto, la prota se da cuenta de que Hans se equivoca y, si siguen esperando, su corazón no aguantará hasta que llegue el doctor. Entonces, ella le pide prestado el estetoscopio, pero una chica le da otro que tenía. Elise corrobora que la respiración de su lado izquierdo suena apagada, además de que la yugular está muy hinchada. Esto significa que el paciente tiene neumotórax a tensión, lo que quiere decir que el aire escapa al pecho y presiona el corazón, provocando un shock. Entonces, ella pide desinfectante y una aguja. Enseguida, la chica se lo trae y la prota inserta la aguja para liberar la presión del pecho. Después de que el paciente ya está fuera de peligro, Elise se disculpa con él por haber actuado sin permiso, pero la situación era urgente. En esto, llega el Dr. Graham y ve que el paciente está fuera de peligro. Pregunta quién hizo el procedimiento y, como sospechaba, fue Elise. Entonces, le pregunta el por qué usó ese tratamiento y Elise le contesta que, debido a que el aire escapaba de la caja torácica, este presionaba los pulmones y el corazón. Al insertar la aguja, liberó el aire atrapado. Graham la felicita por haber actuado de manera adecuada, porque si no hubiera sido por la prota, el paciente ya habría muerto. Vemos que Hans piensa que el Dr. Graham nunca felicita a nadie. Enseguida, los otros doctores que iban con Graham le preguntan a la prota cómo llegó a esa conclusión. Ella les dice que la dificultad para respirar del paciente, la yugular inflamada y la falta de sonido en los pulmones la llevaron a esa conclusión. Los otros doctores siguen haciendo preguntas, fascinados por lo que hizo, mientras Graham piensa que ella es un prodigio. Más tarde, todos murmuran sobre lo que hizo la prota, mientras ella piensa que es normal que desconfíen, pero no podía dejar morir a una persona. En esto, la llaman porque llegó un paciente. Cambiando de escena, vemos que Hans está impresionado por las capacidades de Elise y le cuenta a su amigo que, aunque al principio le llamó la atención su apariencia, con lo que ella hizo de salvar al paciente, él se enamoró de ella. Aunque por idea de su amigo contempla la posibilidad de invitarla al festival anual, dice que no es posible, porque ellos son de distintas sociedades, pues ella es una noble. Volviendo con la prota, ella le está dando el informe a Graham de que era un paciente con luxación. Para solucionarlo, le levantó el brazo y lo rotó en dirección contraria a la luxación. Esto deja impresionado al doctor porque no solo es talento natural, sino que ella ha perfeccionado su arte tanto que incluso conoce la maniobra que para las luxaciones. Piensa que es como si ella hubiera nacido con habilidades médicas. Enseguida, le dice que como hoy es el festival anual, la mayoría de doctores y aprendices no hacen horas extra. Le sugiere que también debería ir a verlo y a descansar, pero enseguida llega una chica avisando que tienen un paciente grave. Vemos que el Dr. Graham le explica al acompañante del paciente que a él le atravesó una bala en el vaso, por lo que es muy difícil detener la hemorragia. Según su diagnóstico, no hay nada que puedan hacer. El acompañante le muestra el emblema de la familia imperial y le dice que si lo salva, tendrá cualquier recompensa que desee. Aún así, el Dr. Graham se disculpa y le dice que no puede hacer nada, porque no hay ningún tratamiento viable para un vaso perforado. Enseguida, Elise interrumpe y dice que ellos atenderán al paciente. Resulta que el acompañante del paciente no es nada más ni nada menos que el príncipe Linden.
Se nos cuenta que el paciente es uno de los subordinados que acompañó al príncipe, pues él tenía que ir al Hospital Teresa. El subordinado le dice que le parece bien, pues últimamente se ve que el príncipe está cansado y no duerme bien. Entonces, vemos que el príncipe, desde hace 15 años, no ha podido dormir en paz ni una sola noche, pues tiene recuerdos de lo que parece ser su madre muerta. El subordinado le dice que se mande a hacer un chequeo en el Hospital Teresa, pero el príncipe le dice que no, pues él ya toma sus medicamentos y se recuperará pronto. Antes de salir del carruaje, el príncipe usa el don del disfraz de la familia Romanov para que nadie lo reconozca. Enseguida, vemos que Linden está haciendo inspección por toda la zona, siendo dirigido por su subordinado, pues él conoce bien el sector, ya que su esposa dio a luz en el Hospital Teresa. Es por esto que toman un pasaje oscuro que los llevará al Hospital Teresa. Pero allí, un tipo quiso robarlos y, como el subordinado se interpuso, el ladrón le disparó. Volviendo de nuevo con la prota, el Dr. Graham le dice a Elise que, como el vaso contiene innumerables vasos sanguíneos que están dañados debido al disparo, es imposible detener la hemorragia. Entonces, Elise le dice que eso ya lo sabe, pero en lugar de detener la hemorragia, pueden extirpar el vaso y así no hará falta detenerla. Graham piensa que esta es una forma de pensar revolucionaria y que nunca antes nadie se lo había planteado. Aún así, le dice a la prota que, ¿cómo hará para llegar al vaso si este está lo más profundo del abdomen y es difícil acceder, pues en el camino está el estómago, el páncreas, los intestinos y el epiplón, que es un tejido que mantiene a los órganos unidos y les aporta riego sanguíneo? Entonces, Elise le dice que solo deberá cortar los ligamentos y rotar el vaso. Además, ella es la que realizará la cirugía. Graham le dice que él no la puede dejar operar, pues ella apenas es una aprendiz. La prota contesta que si ellos no hacen nada, de todas maneras el paciente morirá, y le dice que ella lo salvará a como de lugar. Entonces, Linden le pregunta si esto es cierto. Entonces la prota le dice que ella lo va a salvar. Él da su aprobación para que opere al paciente. Como no había suficiente personal médico, el mismo príncipe se ofrece para asistir en la cirugía, pues él ya ha tenido un poco de experiencia médica debido a la guerra que ocurrió hace 2 años. Graham permite esto y el príncipe se presenta como Ron. Ya los tres en la sala de operaciones, Elise se dice a sí misma que tiene que concentrarse, pues incluso en su anterior vida, esta era una cirugía complicada. Enseguida, la prota abre al paciente y vemos que la hemorragia es grave. Ella le indica a Ron que presione con las gasas para limitar el área de sangrado. Al doctor le da un instrumento quirúrgico para que empuje el estómago y los demás órganos hacia ella y así poder extirpar el vaso. Enseguida, Graham piensa que es como si Rose hubiera hecho ese procedimiento un montón de veces. En esto, la prota avisa que va a desconectar el vaso del páncreas para que se suelte y así poder extraerlo. Graham está dudando de que si la prota realmente podrá hacerlo. Entonces ella le dice que confíe en ella y que salvarán al paciente. Enseguida, el príncipe piensa que ella se ve muy confiada en lo que hace y que la palabra de su padre, el emperador, es ley. Pero Elise quiso desafiarlo solo para volverse doctora. Aunque antes pensaba que le daba igual quien fuera su prometida, ahora esto es diferente. Enseguida, vemos que Elise ya va terminando la sutura y Graham piensa que la ejecución fue perfecta, casi como un sueño. Cuando la cirugía terminó, Elise le dice a Van que la cirugía fue un éxito y que el paciente se recuperará pronto. Le agradece por su ayuda y su trabajo estupendo en el quirófano. Ron le pregunta qué es lo que quiere como recompensa. Entonces, Elise le dice que eso tiene que hablarlo con los contadores del hospital, pues ella solo cumplía su deber. Además, le advierte que el precio de la cirugía es diferente para nobles, así que no se vaya a quejar si le cobran de más. Luego, Ron se levanta y le da mareo, y Elise quiere revisarlo. Pero él le dice que los mareos son normales para él y que no se preocupe. También le dice que quisiera trasladar al paciente al Hospital Cruz Imperial. La prota le dice que no habrá problema, pero piensa que una esplenectomía sigue siendo algo nuevo para ellos, por lo que tendrá que hacer un informe muy detallado. Enseguida, vemos que Randall ya está con su familia, recuperándose. Cambiando de escena, la prota le llevó el informe a Graham, pero este queda impactado porque su letra es muy mala. Luego, vemos que el Dr. Ben le está mostrando el informe de la esplenectomía a otro doctor, pero este no le cree. Entonces,
Ben le dice que esto es cierto, pues él vio al paciente y además llegó del Hospital Teresa, el cual el otro doctor administra. Por lo que Ben le pregunta quién fue el doctor milagroso. El otro cae en cuenta del paciente del que hablan, se llama Randall, por lo que supone que la operación la hizo el doctor Graham. Enseguida, una chica le avisa que el director lo está llamando debido a la cirugía de Randall. Entonces, él y Elise se dirigen hacia allá. Y así termina este capítulo. Si te gustó, no olvides suscribirte. Chao. We rise like tall buildings as the